Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Oracle Primavera P6. En esta clase vamos a revisar el tema correspondiente a las curvas de distribución de recursos dentro de Primavera P6. Para esto vamos a utilizar el ejemplo de primera etapa de construcción del módulo de servicio, que es el archivo cms01.0 que ustedes pueden descargar desde la página del curso. Y vamos entonces a revisar este tema bastante interesante e importante entre Primavera P6. La herramienta la vamos a conseguir en el menú contextual empresa, y desplegamos todas las opciones. Aquí lo tenemos, curva de recursos. ¿Ok? La herramienta curvas de recursos. Fíjense, acá tenemos algunas distribuciones de cómo se van a asignar las actividades en un segmento de tiempo. ¿Cómo lo podemos, por ejemplo, ejemplificar? Supongamos que tengo un proyecto que tiene una duración de 5 días, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. ¿Ok? Entonces, para esos días, yo tengo un trabajo previsto y son 5 días de 250 horas de trabajo. Entonces, por defecto, cuando él va a hacer la distribución de los recursos para esta actividad, él lo va a hacer utilizando un método lineal de prorrateo. Son 5 días y son 250 horas de trabajo. Él lo que va a hacer es que va a distribuir 50 horas al día, 50 horas diarias, 50 el primer día, 50 en el segundo día, 50 en el tercer día y así sucesivamente para el cuarto y el quinto día, 50 horas de trabajo asignadas. Y sacamos un histograma de esta distribución y el histograma quedaría de esta forma. El día 1, ¿ok? El día 2, el día 3, el día 4 y el día 5. Todo en forma lineal, ¿ok? Pero tenemos otras formas o llamadas curvas de distribución de los recursos, que es precisamente este tema. Supongamos que yo no quiero que se distribuyan en forma prorrateada, sino que yo quiero que esa distribución sea, por ejemplo, menos carga de trabajo al inicio y después ir subiendo la carga de trabajo para los días finales. En ese caso, la gráfica quedaría precisamente de esta forma, ¿no? Ya no sería, o el histograma, si es una curva S, quedaría de esta forma. Y el histograma va a quedar, por ejemplo, de esta forma. El primer día, ¿ok? El segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. Esta sería la distribución entonces de los recursos. Entonces, o de la asignación, por ejemplo, de recursos, ya sea de costo, de trabajo. Y acá tenemos los diferentes modelos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que se llama y aquí me lo está diciendo en inglés, esta es una campana, una forma de campana, esta es en forma triangular. Si es en forma triangular, asignaría menos recursos al inicio, un pico en la mitad del tiempo y luego disminuye hacia los últimos días. Esa sería, por ejemplo, esta que aparece como triangular. Tenemos entonces una en forma de campana achatada, tenemos en forma lineal, que es la que está manejando Primavera por defecto, tenemos en forma de árbol, triangular, trapezoidal, con dobles picos, o un pico temprano, un pico tardío. Entonces son las formas que él trae por defecto y estas que aparecen en forma global. Ok, yo inclusive pudiese crear mi propia distribución, por ejemplo, de las horas. Y acá tengo la opción de, aparte de estos modelos, poder modificar uno o agregar uno nuevo. Entonces, el modelo nuevo, fíjense que yo lo podría usar en base a uno que ya exista. Por ejemplo, eh, por ejemplo, en forma de campana, lo asigno, ¿ok? Y este sería, por ejemplo, la distribución que yo utilizaría. Entonces, yo podría darle un nombre y utilizarla. Pero, fíjense, ¿cómo visualizar, por ejemplo, esto en la práctica? ¿Ok? O cómo le asigno, por ejemplo, a esas actividades esa distribución. Que para eso tenemos que cambiarnos de vista. ¿Okay? Y la vista que vamos a usar para que veamos el ejemplo es esta vista que tenemos acá. Esta vista, fíjense que no está dentro de las vistas típicas, se llama, vamos a colocarlo acá, vamos a colocarlo para que no muestre el nombre, y se llama asignaciones de recursos. No está en la barra superior, pero lo tenemos en la barra lateral izquierda. Un clic.
Y acá tenemos entonces la hoja de cálculo, por ejemplo, de recursos y en las actividades donde está el asignado. Y acá tenemos la hoja de cálculo como le estaba mostrando. Fíjense, aquí lo tenemos en forma semanal. Y acá vemos un ejemplo. Esta actividad de movilización, y voy a señalizarla. Fíjense que esta actividad de movilización tiene una duración de 4 días. ¿Ok? De 4 días con 200 horas de trabajo asignadas. ¿Qué hizo él en este periodo de tiempo? Simplemente observen que lo que hace es que distribuye la carga de trabajo en forma lineal, ya que lo podemos ver, 20 días, 20 días, perdón, 20 horas en este segmento el primer día y después en forma equitativa en los días siguientes, 45, 45, 45. ¿Ok? Fíjense que casi que es lineal. Acá tenemos otro caso donde las cargas de trabajo son lineales, acá también lo podemos observar y también eso va a depender de la hora de inicio que tenga la actividad y la hora final. ¿Ok? Si fuesen horas, por ejemplo, de 7 a 5, exactamente tuviesen esa hora de inicio y fin, las cargas de trabajo van a ser distribuidas en forma equitativa. ¿Ok? Pero es posible que yo no quiera verlo de esta manera. Entonces, simplemente en esta vista voy a agregar la columna curva que está en la categoría general. Aquí está. Entonces, vamos a probarlo con este ejemplo de acá, con la actividad movilización, ¿ok? Que es esta que tenemos acá. Fíjense que las distribuciones fueron en forma lineal, pero yo lo quiero que sea en forma de campana, o sea que al principio, cuando comience la movilización, tenga menos cargas de trabajo, pero a medida que voy avanzando, entonces asigne en la mitad una media de carga de trabajo y luego disminuya. ¿Ok? Esta sería entonces la que se llamaría en forma de campana y vamos a probarla. En la columna curva y en la línea de movilización presiono doble clic. Y aquí tenemos la ventana de las curvas. Voy a escoger entonces las que yo les comentaba. Aquí tenemos bell shape, campana, la asigno y observen la distribución cómo cambió. Que fíjense que entonces sería, comienza con 2 horas, va aumentando a 30, luego llega un pico de 92 y va disminuyendo 65, 12 hasta que termina. ¿Okay? Y dependiendo del modelo de distribución que yo utilice, él entonces va a cambiar, por ejemplo, esta distribución de las 200 horas. Si utilizo un modelo triangular, vamos a buscar acá un modelo triangular, que es este triángulo, la asigno, fíjense que la distribución también va a ser distinta. 4, 39, 75, 61 y 21. Entonces, esto de alguna manera me va a mí a cambiar la forma en que se distribuye el trabajo. Por ejemplo, esto usaría para los materiales. Tengo que hacer una obra en concreto y dura 5 días. Es posible que el consumo de los materiales no vayan a ser significativo los primeros días y entonces lo puedo colocar en una distribución de incremental, ya que los primeros días son para preparar el material, pero es posible que el consumo fuerte de materiales sería, por ejemplo, en los días siguientes y puedo usar, por ejemplo, que se llama front load. Si le digo aceptar, fíjense cómo carga menos cargas de trabajo los primeros días y después va aumentando el consumo. Y si utilizo, vamos a buscar una acá que se llama un pico temprano, significa que early peak, si escojo esta forma de curva, fíjense que los consumos de los materiales van aumentando progresivamente y después disminuye. Entonces, esta es una forma de yo poder distribuir los recursos utilizando la herramienta. Este es un árbol de paso. Lo selecciono, fíjense que 19, 16, 39, 59, luego disminuye 51 y 36. Igualmente son 200 horas, pero distribuidas en el periodo de tiempo de forma distinta. ¿Ok? Entonces, esta sería la herramienta curva que permite distribuir de acuerdo a algún tipo de modelo de curva de recursos, cómo va a ser la asignación día a día. Esta es una forma. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a ver igualmente con esta vista de asignación de recursos, cómo podemos primero nivelar los recursos y cómo podemos también entonces quitar esos picos de trabajo o de consumo en algunos días para poder nivelarlo y cuando presentemos nuestro histograma, por ejemplo, planificado, no se vean esos picos tan altos, dependiendo de cómo asignamos los trabajos en forma diaria o por el periodo de tiempo que estemos marcando, porque todo va a depender de la escala temporal que tengamos en la parte de arriba. Y esto lo podemos ver reflejado, fíjense, a lo largo de
Por ejemplo, en las actividades de nivelación de los bordes, que es una actividad que está mucho más hacia la derecha, vemos que todas utilizaron un modelo de distribución lineal. ¿Okay? Esta que es nivelación de los bordes, fíjense que también fueron 90, 90, 90, pero si yo utilizo otro tipo de curva, ¿ok? Por ejemplo, esta que, que es lineal es la que trae, y esta en forma triangular decreciente, y la asigno, fíjense que al principio va a tener más carga de trabajo y luego va disminuyendo, o sea, sería una pirámide más o menos así. Ya la voy a dibujar acá. Sería una pirámide de esta forma. Más o menos, o sea, una pirámide, pero una pirámide más o menos de esta forma. ¿Ok? Entonces todo va a depender del modelo que yo utilice. ¿Que son los únicos modelos de curvas? No, porque yo puedo ir creando los propios, que es lo que precisamente vamos a ver en dos temas también aparte, que son para usando entonces este método de asignación de recursos para el tema de las sobreasignaciones, y lo otro sería para quitar los picos que tenemos en los histogramas cuando estamos presentando el plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, este es el tema correspondiente a empresa, curva de recursos. Y aquí entonces ustedes pueden ver la información, cómo se distribuiría por medio de este método y cuál es la vista que deberíamos tener visible para poder ver los cambios que hace en una serie temporal en cuanto a la asignación o la carga de esos recursos para esos periodos. Bueno, amigos, que pasen un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.